para que ya lo vaya anotando en su cuaderno. Protocolos de enrutamiento estático. Un poquito haciendo el resumen de lo anterior y ahí ir recordando algunas cosas. Capítulo 1, lo que nosotros hicimos... Ponele el cable, hombre. Déjalo cargando en la noche, o ocúpalo en la noche cargado con el cable. Capítulo 1 entonces, nosotros teníamos en realidad módulo 0, si lo recuerdan, teníamos que ver algunas cositas relacionadas con tercero medio que no alcanzamos a ver en redes. Vimos ahí un poco de IP, un poco de BLSM, cálculos de subredes. Luego vimos un poquito la capa de transporte y aplicación, que habla un poquito de los servicios, el TCP y el UDP. Y con eso cerramos el módulo 0. Luego el módulo 1 era relacionado principalmente con configuración básica, recordar cómo se configuraban los dispositivos, algunos comandos para ir recordando, y le agregamos a ese módulo la configuración del servicio SSH. Luego módulo 2, ya nos pasamos a la configuración de switch, que tiene que ver principalmente con VLAN. Entonces ahí conocimos cómo se crean las VLAN, cuál es su objetivo, obviamente. Luego vimos que existían enlaces de switch distintos, unos enlaces llamados troncales, otros que son de acceso. Y la clase pasada vimos cómo unir estas VLAN que las separan los switch, unirlas o comunicarlas a través de un router con una técnica que se llamaba router on a stick, que finalmente es crear subinterfaces en los routers para recibir información de las VLAN. Antes de comenzar entonces con este módulo nuevo, les pregunto, ¿cómo vamos con la guía de esta semana? Tenían que simplemente escribir algunos comandos de la última clase, que era de la técnica de router on a stick. Y si no me equivoco, creo que les puse unas preguntas, parece. ¿O no? No, esa fue la guía de tercero. Sí, ustedes simplemente tenían que hacer esto. ¿Cuáles son los comandos que tienen que ir aplicados acá en el switch? ¿Cuáles son los comandos que deben ir aplicados acá en el router? Entonces yo les pedía que realizaran la estructura de comandos que dividieran el switch, simplemente configurando o creando la VLAN 11, la VLAN 22 con nombre. Se la asignan a cada interfaz. Luego se meten a la gigabit para poder indicar que es troncal y hacen pasar estas VLAN. Guardan la configuración en el switch. Eso sería en el switch, bastante cortito y simple. Y para el router tienen que crear dos subinterfaces, la .11 y la .22. Dentro de la subinterfaz tienen que aplicar la encapsulación dependiendo de la VLAN. Cuando creen la subinterfaz .11 se la asignan a la VLAN 11, la .22 le asignan también a la VLAN 22 y luego le escriben esta IP para cada interfaz. Recuerde que la IP no es /24 cuando usted la configura, sino que esto tiene que pasarlo a decimal, o sea, después del 11.1 espacio 255, 255, bla, bla, bla. Luego entra la interfaz física, que sería la giga sin el punto algo, y la prende y guarda la configuración. Como les digo, entonces es una guía bastante cortita, pero simplemente para poder recordar los comandos que vimos la semana pasada. Entonces, le pregunto, ¿cómo van con eso? ¿Han mirado esta guía? ¿Ya la miraron, no supieron qué hacer? ¿O ya la tienen hecha, no la han mandado? ¿Cómo vamos con eso antes de pasar a lo nuevo?
Necesito que todos me respondan. Si no la ha mirado y no la ha hecho todavía, bien, igual menciónenlo. Si finalmente recuerden que siempre tienen hasta el domingo para poder mandarlas. No la he mirado y no la he hecho. Ya, super Xiomara. Los demás, el Héctor, la Cami, el Cristóbal, ¿cómo vamos con eso? Profe, yo abrí el archivo, pero no lo he hecho. Yo quiero instalar la aplicación para hacerlo, pero ¿cómo se llama? Packet Tracer. Sí, ese. Voy a una página que, o sea, busco Packet Tracer en internet, ¿no? Y la descargo. No, por Packet Tracer se los mandé por correo. El programa. ¿Te acordás que tú me preguntaste la semana pasada por un correo que yo les mandé? Sí. Venía el ejercicio de la guía anterior y venía también el instalador en la aplicación. Ya, bro. Así que échale una miradita al correo y lo instaláis. Ya la Camilla le echó una miradita, pero no lo ha hecho. Y finalmente igual a veces como que la mira y dice, ah, ya no está tan compleja, la hago más rato. Bien. ¿Quién más que no me ha respondido? Héctor, ¿cómo vais tú? Cristóbal, Luciano, la Vale, el Vicente. Ya, el Cristóbal la tiene lista. La Vale le falta enviarla, así que también la tiene lista. El Héctor se supone que también la tiene lista. Luciano no le ha echado ni un vistazo. Luciano echará una miradita. Bueno, aquí ya te expliqué lo que hay que hacer. Ya. Son los comandos de la clase pasada. ¿Qué me falta? El Vicente. Vicente, ¿le echaste una mirada o no? ¿Cómo está don Cristian? Don Cristian que se viene uniendo a la clase. Aló. Aún no la he mirado. Ya, pero cachate que está fácil. Así que para que lo haga me la mande. Chiquillos, si me mandan la guía antes del viernes en la tarde, estoy hablando, no sé, antes de las 4 de la tarde, yo recibo el correo o si me la mandaron por Instagram, recibo la información por Instagram, la reviso y al tiro les mando, por Instagram les mando un audio explicando un poco los errores si es que tuvieron y si no se los escribo por correo para que usted también vaya verificando un poco cómo están haciendo la guía. Sí, desde la semana pasada que lo empecé a hacer así porque creo que es importante hacer el feedback de forma individual, pero tiene que ser antes del viernes. Si usted me manda la guía el sábado o el domingo, yo como no tengo tiempo disponible para trabajar el sábado domingo, no está dentro de mi horario designado, si tengo tiempo lo hago, si no tengo tiempo no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si lo puede hacer antes del viernes la entrega de la guía, mándemela. Por ejemplo, ustedes saben que la guía llega los lunes. Si usted tiene el lunes en la noche la guía hecha, mándela el lunes en la noche o el martes en la mañana. Y lo más probable es que yo le responda en un par de horitas para que usted vea más o menos cómo le fue. Pero si me la manda un sábado en la tarde, a lo mejor de sábado a domingo no va a tener tiempo para trabajar o no me voy a sentar en un computador a trabajar. Por tanto, no van a recibir retroalimentación. Ya, así que eso les puedo comentar. Cristian, estamos preguntando sobre la guía de esta semana. Si es que tú la has hecho, si no la has hecho, si ya la miraste pero la vas a hacer, si es que la entiende o no la entiende. No. ¿No qué? No he entrado a verla. No le he echado ni un vistazo entonces. Recién la No. expliqué. Es súper sencilla, así que échale un vistazo para ver si es que la puede hacer entre hoy día o mañana temprano para que me la manden y yo revisar algunos comandos. La guía de la semana pasada yo le respondí a todos los que me enviaron antes del viernes. La gran mayoría estaba bastante bien, pero había una parte específica que al parecer no supieron hacerla. A ver si es que hoy día también, bueno, no, en realidad hoy día no. La próxima semana es semana de retroalimentación y las semanas de retro yo voy a hacer clases relacionadas con lo visto, ¿ya? Principalmente voy a hacer clases no de contenido nuevo, sino que voy a configurar cosas que ya hemos visto, ¿ya? Aquellos que yo les dije que tenían algunos errores de configuración o aquellos que les dije que a lo mejor estaban como súper alejados de lo que había que configurar.
Así que no me voy a meter ahora en eso, lo voy a dejar para la próxima clase. Ya vamos a revisar todo lo que es VLAN, todo lo que es configuración básica, SSH, ese tipo de cosas, por si hay alguien que aún no entiende cómo se configura. Ahora, si usted a la clase se quiere meter con el computador y también tiene el packet tracer, mejor, pues así vamos configurando a la par, por si acaso. Ya, eso con el tema de la guía. Entonces, para todos y todas, no sé si ya lo escribieron o para Cristian que se estaba conectando recién, vamos a comenzar el nuevo módulo o la nueva unidad que se llama Protocolo de Enrutamiento Estático. Esta es la última unidad de primer semestre. Ya para que se hagan una idea, primer semestre tenemos que ver 3. Y estamos a finales de junio ya, así que nos quedaría todo el mes de julio y la mitad más o menos del mes de agosto para terminar el primer semestre. Así que en este espacio deberíamos alcanzar a ver esta unidad. Sí, la clase de hoy día está basada principalmente en esto. Conceptos de enrutamiento. Si vamos en esta unidad a aprender protocolos de enrutamiento del tipo estático principalmente, tenemos que primero saber qué son los protocolos de enrutamiento. Tenemos que saber qué es enrutamiento, la palabra específica, qué función cumple, de dónde viene. ¿Ya? Entonces hoy día nuestra clase está basada en eso. Conceptos de enrutamiento principalmente. Entonces, vamos directamente al concepto para ver de qué se va a tratar un poquito la unidad y qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Lo voy a hacer de forma voluntaria. ¿Alguien que quiera leer este PPT? No, no hay voluntarios. Entonces elegimos. Vicente, ¿me puede leer el PPT, por favor? Ah, está ahí sin mic. Ya, Yuri, ayúdelo, por favor. ¿Profe quiere que lea? Sí, por favor. Ya. Los routers, concepto de enrutamiento. Los routers ocupan el concepto de mejor camino para garantizar el envío de un mensaje entre un emisor y un receptor. Por tal motivo, a veces es necesario poder enseñar a un router cuál es el mejor camino para que la información llegue a un receptor. Para tal motivo, se usa el concepto de enrutamiento, en donde se señala a las redes que el router puede alcanzar y el mejor camino para llegar a casa. ¡Cállense! Para esto existen dos tipos de enrutamiento, los que corresponden al enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Ya, pues. Gracias, Yuri. Chiquillos, de acá, importante lo siguiente. O bueno, es importante todo porque de aquí hay que entender primero qué es enrutamiento. Los routers, o sea, enrutamiento, estamos hablando de este equipo ahora, ¿ya? El switch lo vamos a ir dejando no de lado, pero le vamos a empezar a dar foco al router para integrarse a lo que ya sabemos de switch, ¿ya? Entonces, primero que todo, el enrutamiento tiene relación con los routers, ¿sí? Los routers ocupan el concepto de mejor camino para garantizar el envío de un mensaje entre el emisor y el receptor. O sea, cuando ustedes manden un mensaje y se lo quieran mandar a un destino, a una persona, los routers son los encargados de elegir el mejor camino para que llegue ese mensaje a destino. Eso primero. Dice, por tal motivo, a veces es necesario poder enseñar a un router cuál es el mejor camino para que la información llegue al receptor. En este caso, obviamente los routers no son máquinas que ya saben toda la información, por tanto nosotros en ocasiones tenemos que enseñarle al router cómo llegar a las redes para que pueda hacer su pega, que es la pega de arriba, de finalmente elegir el mejor camino y poder enviar mensaje entre un emisor y un receptor. ¿Ya? Los routers no lo saben, entonces nosotros como técnicos o como administradores de red tenemos que enseñarle al router cómo llegar a los destinos.
Por tal motivo, se usa el concepto de enrutamiento. ¿Qué será el concepto de enrutamiento? El concepto de enrutamiento entonces señala las redes que el router puede alcanzar. O sea, cuando hablamos de que el router está enrutando, el router está mandando mensajes a las redes que él conoce, solo a las redes que él puede alcanzar. Y también para llegar a esas redes, él tiene o él sabe cuál es el mejor camino para llegar a esas redes. Finalmente, el enrutamiento tiene dos tipos, o hay dos tipos de enrutamiento. Uno que se llama enrutamiento estático y el otro que se llama enrutamiento dinámico. Y recuerden que este módulo está basado en el enrutamiento estático. ¿Ya? A ese nos vamos a enfocar en este módulo. Y para que obviamente usted a lo mejor ya lo está descubriendo, el próximo módulo, unidad 4, vamos a hablar del de acá, del enrutamiento tipo dinámico. Entonces, repito, los routers, ustedes ya saben, que, así como lo más básico, conectan redes. ¿Cómo hacen los routers para conectar redes? Ellos tienen que saber todas las redes que existen, o tienen que saber las redes para poder conectarlas, y tienen que saber por dónde mandar el mensaje para que lleguen. O sea, tienen que saber el camino. ¿Sí? En ocasiones los routers lo aprenden de otros routers, y en otras opciones nosotros le enseñamos a los routers a llegar a esas redes. ¿Sí? Entonces, principalmente nosotros vamos a hacer esta parte. Vamos a enseñarle a los routers cómo llegar a otras redes. Para comprender un poquito mejor el concepto de enrutamiento, nos vamos a ir a este link que les dejé. El enrutamiento, chiquillos, es igual que esto. Miren, yo acá les puse un ejemplo de cómo llegar desde el Colegio San Alberto Hurtado. Aquí estoy parado yo, del Colegio San Alberto Hurtado, y quiero llegar al Estadio Nacional. Por tanto, yo soy el mensaje, yo soy el paquete de datos que me quiero mover o que quiero que sea enviado desde el origen, que sería el colegio, hasta el destino, que sería el estadio. ¿Sí? Todas estas opciones que están marcadas acá, por ejemplo, que esta es la que dice que es la mejor, pero tengo también otras opciones en gris, son los posibles caminos para llegar al lugar. Eso quiere decir que yo para llegar al Estadio Nacional tengo diferentes opciones o diferentes caminos. ¿Quién sería el router? En este caso nuestro cerebro, porque nosotros cuando estemos parados acá en la esquina del colegio, pensando cómo llego al estadio, tengo que decir ya, yo conozco el estadio, eso primero, conozco la red, haciendo la similitud, ¿cierto? Yo conozco la red Estadio Nacional, perfecto. Y tengo diferentes caminos para poder llegar al Estadio Nacional. La pregunta es, ¿cuál elijo? ¿Sí? Y el router, en este caso nuestro cerebro, va a pensar cuál es la mejor opción. Algunos routers están basados, por ejemplo, en pensar cuál es el que tiene mayor ancho de banda, o sea que es más rápido. Algunos están basados en cuál es el camino más corto. Algunos están basados en cuál es el camino que tiene menos atochamiento o retardo, que si lo comparamos con este Map City sería cuál es el que tiene menos taco, por ejemplo. ¿Sí? Toda esa información el router a veces la va a tomar y va a decir cuál es la mejor opción. En este caso, este router o mi cerebro o la aplicación me dice que la mejor opción es esta porque me demoro menos, 1 hora 3 minutos. Por tanto, el mensaje se va a tener que ir por este camino, ¿ya? Que sería tomar la 111, ¿cierto? Me voy para acá, para acá, para acá, llego aquí a Pajarito y en Pajarito tomo la 506, que es la que finalmente me va a dejar en el Estadio Nacional. ¿Sí? Eso es el concepto de enrutamiento, chiquillos. Enrutamiento es que un router tenga la información de la red a la cual queremos llegar y de elegir el mejor camino para llegar a esa red. Eso hacen los routers siempre. Ahora,
por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, imagínense que ustedes van a ocupar su cerebro, o sea, su router, para elegir una ruta. Y yo le pregunto a la Cami Salas, Cami, dame una ruta para llegar a el Costanera Center, por ejemplo. ¿Tienes una ruta aquí en el momento? Porque la primera pregunta es, Cami, ¿tú conoces el Costanera Center? ¿Sabes dónde está ubicado? ¿Sí o no? Sí, bacán. Entonces, tú como router ya sabes la red, la conoces. Si yo te pregunto por, no sé, por la casa de mi tía, ¿tú conocías dónde está la casa de mi tía? No. Entonces, esa es una red que el router no puede lograr mandar el mensaje. Si yo te mando un mensaje, digo, Cami, toma, llévale este paquete o esta información a mi tía, tú vas a decir, no puedo, o vas a tener que descartar ese mensaje porque la red no la conoces. En este caso, el Costanera Center sí la conoces. Y si tú conoces la red, sabes una ruta para poder llegar. A lo mejor tienes 20 rutas distintas. ¿Sí? Y ahí va a haber, y ahí nuevamente llegamos a esto, al tema de ver cuál es la mejor ruta. En este caso, a lo mejor tú puedes decir, voy a elegir la ruta que es más cómoda. Y la ruta que es más cómoda, no sé, a lo mejor es irte por la Costanera Norte y salir allá en Santa María y llegar allá al tiro, en auto. Puede ser una opción. O a lo mejor a ti te gusta la opción más barata. Y la más barata a lo mejor es tomar micro y tomarle una micro que se vaya por la Alameda y que llegue finalmente allá arriba a toda lava. No lo sé. Sí, eso es lo que hacen los routers a la larga. Toman decisiones de cómo llegar a una red. Pero si la red no la conocen, obviamente los routers no tienen cómo hacer llegar ese envío. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, que es enrutamiento? ¿Sí o no? ¿Estamos hablando de lo mismo o aún no me entienden? ¿Sí? ¿No? Respóndame por favor, poder hacer más énfasis si es que aún no Sí, entienden lo que es enrutamiento. sí se entiende. ¿Sí? Sí, Los demás, colgados, más o menos. Si el más o menos me sirve, porque de ahí vamos a ir desglosando un poquito esto del enrutamiento. Miren, acá tenemos un ejemplo ya obviamente del área de las redes. Este router que está aquí, el router 1, ¿cierto? El R1, se aplicó un comando que es el show IP route. Ese comando es para visualizar la tabla de enrutamiento. Y cuando se aplicó el comando, lo importante es de aquí para abajo. ¿Ya? Lo de aquí para arriba son siglas, como para entender. ¿Qué significa si me sale una letra C? La letra C está aquí, significa eso. ¿Sí? Simplemente son siglas. Entonces lo importante es lo que está de ahí para abajo. Y me dice, yo conozco la red 192.168.1.0 con esa máscara, y para llegar a esa red tengo que mandar el mensaje por la interfaz FAS00. Ese sería mi camino. ¿Sí? También conozco la red 192.168.2.0 con máscara 24, y para poder llegar a esa red o para poder mandar los mensajes que lleguen a esa red, se lo tengo que enviar por la serial 00. Ese sería mi camino. Eso es en lo real, eso sería en un router real. ¿Sí? ¿Qué redes conoce el router? Solo dos. ¿Por dónde el router va a mandar los mensajes para llegar a ella? Por la faz 00 o por la serial 00, dependiendo de la red. ¿Sí? Si yo le digo a ese router R1, router, mándale un mensaje a la red 200.200.2.0, él la va a revisar aquí en su tabla y va a decir, oye, pero yo no conozco esa red. Y como no la conoce, ese mensaje es descartado. ¿Ya? Eso sería enrutar. Tener las redes que conoce y saber por qué interfaz o por qué camino yo tengo que mandar esa información. Entonces, vamos a ver en términos generales qué son los enrutamientos, ¿sí? Independientes si son estáticos o dinámicos, para poder ir haciéndonos una idea. Luciano, ¿está por ahí Luciano? Léame por favor la PPT. ¿Te acoplaste, Luciano?
Ahí sí. Ahí sí. Ya, dele nomás. Tipos de enrutamiento. Enrutamiento estático. Se debe indicar al router qué redes debe conectar. Además, si Conocer. existen cambios, el router no sabrá, ya que depende netamente del administrador de red. Ejemplos de estos son las rutas estáticas y rutas por defecto. Ya, espera más ahí, Luciano. Muchas gracias. Para explicar al tiro esto y después pasamos al otro. Ya. Entonces, enrutamiento estático dice se debe indicar. Se debe. No hay otra opción. Indicar al router redes que debe conocer. Eso quiere decir que nosotros, como administradores de este router o como la persona que va a configurar este router, nosotros tenemos que decirle al router qué redes él va a conocer. Sí, nosotros le damos esa información, se la escribimos a través de comandos, ¿ya? Además, si existen cambios, o sea, si la red cambió, si a lo mejor un router se movió por otro lado, se conectó con otra interfaz, el router no lo sabe. ¿Cómo lo puede saber? Porque nosotros lo actualizamos. O sea, siempre va a depender de nosotros, ¿sí? De lo que le podemos configurar nosotros. Y el ejemplo dice que hay rutas que se llaman rutas estáticas, que son las que ocupan el enrutamiento estático, o unas que se llaman rutas por defecto. Eso mientras tanto. Ya, Luciano ya leyó, le vamos a pedir entonces a Héctor que me lea el dinámico. Enrutamiento dinámico permite que los routers aprendan dinámicamente las redes a las que desea llegar. Además, solo se debe señalar la red dinámica, ya que los protocolos que existen se encargan del intercambio de la información. Si existen cambios en la red, el enrutamiento dinámico se adapta a este cambio. Ejemplos de esto está la RIP y esa cuestión, las siglas que no sé cómo se dice, caballero. Permiso. Ya, no importa. Vamos entonces a lo que hace referencia al dinámico. El enrutamiento dinámico dice que permite que los routers aprendan, palabra clave, dinámicamente. Ustedes saben que dinámico es igual a automático, ¿sí? Aprenden automáticamente las redes, pero ¿de dónde aprenden esas redes? No, sale aquí, ya me importa. Entonces, permite que los routers aprendan dinámicamente las redes a las que desean llegar. Además, solo se deben señalar las redes directamente conectadas. Ya vamos a conocer qué es eso. Directamente conectadas quiere decir las redes que el router conocen que tienen conectadas sus interfaces. No las redes más lejanas, no las redes remotas, sino que las redes que él tiene conectadas directamente. Solo esas le tenemos que enseñar al router. Y las otras redes que existen las van a aprender por los protocolos que van a tener configurados. Chiquillos, en otras palabras, el enrutamiento dinámico es router, yo te digo las redes que tú conocí, que a lo mejor conoce 2 redes, pero tú al conversar con otros router se van a intercambiar información entre sí. Por ejemplo, yo soy un router, conozco la red A y B y estoy conectado al Héctor que él conoce la red B y C. Entonces, yo le digo, oye Héctor, mira, yo conozco la red A y B, te mando esa información. El Héctor dice, pero yo la B ya la conozco, pero la A no la conocía. Entonces la voy a agregar a mi tabla de enrutamiento. Y él me dice, pero yo conozco la B y la C, y me la manda de vuelta. Y yo digo, la B yo ya la conozco, pero la C no tenía idea que existía y la voy a agregar a mi tabla de enrutamiento. Entonces, entre router se empiezan a mandar información, a conversar y a decir, yo conozco tantas redes, bacán, esas no las conozco y la empezamos a agregar. Después de que ocurre todo ese proceso de conversación, todos los routers deberían saber todas las redes, porque entre ellos se informaron. ¿Sí? Entonces, en este caso, el técnico o el administrador de red no se preocupa de enseñarle todas las redes a cada router, porque el técnico se preocupa de configurar el protocolo y luego entre router ellos conversan entre sí y se mandan esa información. Es más automático, por eso se llama enrutamiento dinámico, ¿sí?
porque el dinámico es igual a automático, que el enrutamiento se va haciendo de forma automática entre la conversación de los routers. No así el estático, que el estático es lo que yo le digo al router, es lo que el router hace. Si yo le cambio esa configuración al router, el router va a hacer lo que yo diga, independiente de los otros routers que estén a los lados. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos. Bueno, y como el de arriba dio ejemplos de ruta estática y ruta por defecto, en el dinámico existen protocolos que se llama el RIP, el EIGRP y el OSPF. ¿Sí? Que nosotros tendríamos, aún no pensado si es que vamos a aprender los tres, pero en un año normal usted tendría que aprender a configurar los tres protocolos. Yo creo que este lo vamos a dejar botado y vamos a aprender ese y ese, que son los más relevantes. En la imagen de abajo hace referencia un poco a los tipos de protocolos que existen. Hay unos que se llaman de interior, otros de exterior, pero el de exterior no lo vamos a ver. Nosotros nos estamos enfocando aquí. Ahí está RIP y ahí está OSPF, que son los que nosotros vamos a ver cuando veamos enrutamiento dinámico. ¿Ya? No está todavía nuestra área. ¿Qué tiene de bueno en las rutas estáticas o el enrutamiento estático que recién leímos? Dice que el enrutamiento estático proporciona algunas ventajas sobre el enrutamiento dinámico, tales como. Entonces aquí está ventaja número 1. Las rutas estáticas no se anuncian sobre la red, lo que da mayor seguridad. Claro, si aquí yo tengo un router que está conectado a otro router, como dijimos, el enrutamiento estático entre ellos. No tienen clase con el profe Alfonso en la tarde, ¿claro? Recién escribió en el Discord que cancelaron la clase para la tarde. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya. Tenemos dos routers. Si usted configura en este router una ruta estática, solo él la sabe. Sí, nunca se la va a decir al router de acá. Por tanto, eso genera seguridad en la red. Porque a lo mejor ese router lo puso un pirata informático o alguien que quiera hacer daño a la red, y al conectar ese cableado, si fuera dinámico, le mandaría toda la información que él tiene. Pero como es estático, no le manda la información. Lo que configuramos acá es, solo lo sabe ese router y nadie más. A eso va referido la primera. La segunda. Dice, las rutas estáticas utilizan menos ancho de banda que los protocolos de enrutamiento dinámico. Menos ancho de banda, esa es la clave. No hay ciclos de CPU que tengan que utilizar para calcular y comunicar rutas. O sea, ocupa menos CPU también. Lo que nos está diciendo la segunda ventaja de la ruta estática es que como entre ellos no tienen que conversar para ponerse de acuerdo, para enseñarse la ruta ni nada, el ancho de banda es menor. ¿Sí? Solo se manda el paquete de información que tienen que reenviar, pero no hay conversación entre ellos, por tanto, el ancho de banda es menor. Y segundo, aquí los routers no piensan. ¿Sí? Aquí usted le dijo al router, oye, si queréis llegar a la red que está acá, que es la red A, tú manda la información para allá. Entonces el router no tiene que pensar, si él ya llega a eso, lo manda para allá. ¿Sí? No es como la que mostré en el Transantiago, que uno tiene que pensar y ver cuál es el mejor camino. Aquí uno ya le dijo cuál es el mejor camino. Entonces, el router ocupa menos procesador para poder hacer el funcionamiento, ya que no tiene que calcular nada, ni tiene que pensar nada de las rutas. Usted le dijo cuál es la mejor. Podríamos decir que nosotros pensamos por el router antes. Y como número 3, el camino de una ruta estática utilizada para enviar datos es conocida. Quiere decir que yo sé, como yo lo configuré, yo sé que este router que está aquí, que le vamos a llamar el router 1, para llegar a la red A que está conectada acá, yo sé que la información se va a ir por este enlace, porque yo le dije que se fuera por ahí. Yo entonces conozco el camino, yo como administrador conozco el camino. Entonces, el camino de una ruta estática es conocido, podríamos decir acá,
por el administrador. Si aquí está el router, aquí está el otro, y a lo mejor acá tengo otro, y tengo este enlace. Y aquí está la red donde quiero llegar. ¿Sí? Entonces, cuando llega el mensaje a ese router, el router tiene dos caminos. Se puede ir derecho y llega aquí al router 3 al tiro. Este sería el 2 y ese sería el 1. O la otra opción es que mande la información por el router 2 y el router 2 se lo manda al router 3. ¿Sí? Pero yo configuré al router 1 diciéndole, router 1, si quieres llegar a la red A, siempre mándalo por ese enlace. Por tanto, yo como administrador sé que la información siempre se va a ir por aquí. Si fuera dinámico, ellos se conversan y este router, como piensa solito, él va a verificar cuál es la mejor ruta y a lo mejor la mejor ruta era por arriba o por abajo, pero yo no lo sé como administrador. Como él tomó la decisión, él va a verificar por dónde se va el mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la primera, mayor seguridad. ¿Por qué no le dice la red a otros vecinos o a otros routers? Menos ancho de banda, porque no conversan entre routers. Menos utilización de CPU, porque no piensa. Y finalmente, el camino para llegar a una red es conocido por el administrador. Si está anotando, anote. Si ya terminó, me avisa para pasar a la próxima. ¿Estamos, chiquillos? ¿Anotaron? ¿Sí? ¿No? Respóndame, por favor, a ver si es que vamos avanzando. Sí. Sí. Recuerden, si tienen alguna duda, profe, me interrumpe nomás y yo le explico. Desventajas. ¿Qué tiene de malo las rutas estáticas? O el enrutamiento estático. Entonces, obviamente, además de las ventajas que vimos que eran 3, tienen varias desventajas acá. Vamos viendo. La primera. La configuración inicial y el mantenimiento toma más tiempo. Claro, yo en el router que es dinámico, yo le digo, ya router, este es tu protocolo, listo. Y él empieza a conversar con lo otro y se configura solito. En cambio, el enrutamiento estático, yo le configuro todo. Por tanto, la configuración inicial es mayor. Como yo le tengo que configurar todo, me demoro más. ¿Sí? Y si hay que hacer algún tipo de cambio en la red o hay que mantener la red, también me voy a demorar más. Porque si hay un cambio en el dinámico, entre ellos, oye, se cambió esta red y se empiezan a conversar entre todos y se actualizan todos. Fin. En cambio acá hay que hacerlo manual. Nosotros tenemos que hacer todos esos cambios. Segunda desventaja. La configuración es propensa a errores, sobre todo en grandes redes. O sea, como entre ellos son inteligentes, piensan y se mandan información en la dinámica, en este caso la estática, yo como persona soy el que configuro, por tanto yo tengo o estoy propenso a equivocarme, sobre todo en redes que tienen 10, 15, 20 routers, obviamente me podría equivocar en alguna configuración, entonces por eso se dice que es más propenso a errores, ¿ya? Porque soy persona y las personas no equivocamos, supone que las máquinas no. A eso va a referir el punto 2. Punto 3. Se requiere de la intervención del administrador de red para mantener y cambiar las informaciones de ruta. Como dije un poquito arriba, el mantenimiento toma más tiempo porque lo tengo que hacer yo, y aquí dice lo mismo, ¿sí? Que el administrador de red es el que tiene que hacer todos estos cambios de mantener o de cambiar informaciones. Como le dije en el otro, el dinámico, yo no hago esa pega la hacen entre los routers solitos. Algo cambió y entre ellos se informan, oye, cambió tal cosa, y se van mandando esa información entre todos y todos se actualizan solos. Yo como administrador no hice nada. 4.
no escala bien en redes crecientes. El mantenimiento se vuelve complejo. O sea, no está hecho para redes grandes. ¿Sí? No está hecho para redes grandes. Cuando ustedes quieran aplicar rutas estáticas o enrutamiento estático, está principalmente pensado para redes que son pequeñas. ¿Sí? Cuando la red se vuelve muy grande, se hace más complejo, pensando en todo lo que hemos dicho. ¿Sí? Propensa a errores por redes grandes, porque usted tiene que tener harto tiempo para hacerlo, porque usted tiene que cambiar todas las configuraciones si hay algún error, etc. ¿Sí? Redes grandes se vuelve muy complejo. Por último, otra desventaja que tienen es que requiere de conocimiento completo de la red para su correcta ejecución. O sea, usted como administrador tiene que saber todas las redes y todos los caminos para llegar a esas redes. Por tanto, como usted tiene que saber todo, esa información a veces no la tenemos, el conocimiento completo de la red. ¿Cómo hacemos que se conecten todos los routers? Si yo le quiero enseñar a los routers cómo conectarse si no conozco las redes que existen. En cambio, en el dinámico no, pues en el dinámico los mismos routers van diciendo, oye, yo conozco 3 redes, yo conozco 4, bla, bla, bla. El conocimiento de los routers es completo, pero es porque entre ellos se dijeron las cosas. No porque el administrador de red supiera todas las redes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos desventajas. Piensen que en la anterior estábamos hablando de seguridad, de proceso y ancho de banda y un poco de información del administrador. Acá estamos hablando ya de otro tipo de cosas. Acá estamos hablando de que es harta pega para el administrador hacerlo, que no sirve para redes grandes porque se me escapa un poco de la información que yo puedo tener que lo de abajo. Y claro, como soy persona, quizá a lo mejor hice un enlace o hice una ruta y me equivoqué. Entonces está más propensa a errores. Entonces ahí uno tiene que empezar a poner a la balanza. ¿Qué prefiero? Mayor seguridad, que los routers piensen menos, que tenga menor ancho de banda, o quiero que esta pega un poco menos se haga sola. Entonces ahí hay que tomar algunas decisiones. Más adelante les voy a ir diciendo cuándo deberíamos hacer una de estas y cuándo no deberíamos hacer una de estas. Si terminó de anotar me avisa, si aún le falta también me avisa para poder esperar un ratito y le damos a la siguiente. ¿Sí? ¿Ya escribieron? Yo sí. Si hay algo que no entendieron, chiquillos, me preguntan de inmediato, por favor, para poder contestar alguna de las dudas que tengan. Concepto del siguiente salto. Aquí tenemos un pequeño problema. Esto no es animación. Ahí sí. Concepto del siguiente salto. Cuando un router envía un mensaje a una red remota, o sea, una red que él no conocía inicialmente, debe saber qué equipo tiene directamente conectado, ya que esto garantiza que el mensaje llegará a otro dispositivo, siendo este quien tenga la responsabilidad de mandar el mensaje a la red remota. Ocurre que cuando se envían mensajes entre redes remotas se producen los saltos. Los saltos es que pase de un router en otro. ¿Sí? Eso se llama el salto. Cuando yo quiero llegar de una red que pasa por 4 routers y ahí está la red de destino, tiene 4 saltos, ¿ya? Para que vayan entendiendo un poquito a qué se refiere el salto, a cuántos routers pasaron. Que corresponde a la cantidad de equipos que debe atravesar un mensaje para llegar a su destino. Lo mismo que mencionaba yo recién. Entonces, aquí está el ejemplo un poquito de lo que les mencionaba. Desde este PC1 se mandó un mensaje para el PC2. Ya eso es lo que se está intentando hacer. Le llegó al router R1. Ese sería el primer salto. Perdón, no, el primer salto no, porque el router es el inicial. Para que el router pueda tomar la decisión, va a mirar su tabla de enrutamiento, que está acá abajo.
Y el router dice, ya, tengo que llegar a la red 192.168.4.0, ¿cierto? Esta de aquí es la red donde está el PC. Los routers no conocen a los hosts específicamente. No es que el router diga, yo sé dónde está el PC2. No, él conoce la red donde está el PC2. Recuerden que los routers saben redes específicas, o sea, genéricas. Entonces, tenemos que ver si es que el router conoce la red 192.168.4.0. Entonces la va a mirar. Esa no es. Aquí está. Entonces, sí la conozco. Ya es importante. Si no la conoce, ya descartaría el mensaje. Dice que está a 2 hops, o sea, 2 saltos. Quiere decir que pasando por 2 routers yo voy a llegar a esa red. Y el próximo salto, el next hop, sería la IP 192.168.2.2. O sea, 192.168.2.2. O sea, lo que nos está diciendo que el próximo salto es la IP del vecino que está al frente mío. ¿Sí? Y para poder llegar a esa IP que está al frente mío, tengo que salir por la interfaz FAS01. Por la FAS01. ¿Se entendió? Díganme que no, por favor, porque creo que no lo expliqué en el detalle. Ahora sí lo entendió, perfecto. Profe, ¿y podría volver a la que yo estoy escribiendo y no alcancé a escribir nada sobre eso? Ahí Sí, no escribas nada de eso. ¿no? No, porque necesito que entiendas primero qué es el siguiente salto y es cuando ya lo entiendas, escribe lo que entendiste. Ya. ¿Ya? Porque hay harta cosa que quizás no te va a servir para nada. Por eso puse al tiro la imagen encima del texto para que entendiéramos un poquito de qué se trata este concepto del siguiente salto. Borramos. Luciano me dice que no entendió. ¿Los demás entendieron el concepto de siguiente salto? Ya, que todo tampoco entendió, chiquillos, vayan respondiendo. Eso, perfecto. No. Porque si no entendió, es normal, está bien no entender. Lo importante es decirlo, porque si no yo voy a seguir avanzando. Ya. Entonces, varios que no entendieron, al parecer todos. Miren. Primero, ¿entienden el concepto de salto? Solo salto. ¿Eso se entendió? ¿Saben lo Profe, que es un ¿podría explicar? salto? ¿Cómo? Explique de nuevo eso, por favor. Eso del Ya, salto no me quedó muy claro, así que podría ya, pero explicarlo nuevamente, por favor. el salto no se entiende que es un salto, independiente de la primera palabra que era siguiente. No, ¿No? es que yo no lo entendí muy bien. No, yo no lo Ya, entendí muy bien, así que eso. ya. Entonces, recuerden que estamos hablando de enrutamiento, o sea, estamos hablando de que queremos conectar PCs que se encuentran en diferentes redes, ¿sí? De esa base. Entonces tenemos un PC que se encuentra en la red 192.168.1.0, ¿sí? Acá nos vamos a enfocar en la red, independiente del IP del PC, da lo mismo. Queremos llegar a la red 192.168.4.0. ¿Sí? Ese es el objetivo. Cuando queremos hacer que se comunique la 1.0 con la 4.0, en este caso tenemos el primer router, el router 1, que nos tiene que decir si que la conoce o no la conoce. ¿Ya? Entonces, el router va a mirar su tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento, chiquillos, serían las redes que él conoce. Ahí está la información. Tabla de enrutamiento. Ya dijimos que enrutamiento era conocer redes y el camino. Por tanto, él va a mirar esa tabla de enrutamiento que todos los routers tienen y va a verificar cuáles son las redes que él conoce. ¿Sí? Él dice que conoce la 1.0, la 2.0, la 3.0 y la 4.0. Por tanto, el mensaje que va desde la 1.0 hacia la 4.0, ¿el router podría mandarlo? Este router 1 puede mandar un mensaje a la red 4.0 mirando la tabla de enrutamiento. ¿Sí o no? Sí, porque está en su Sí, tabla de enrutamiento.
Porque la conoce, ¿por cierto? Ya dijimos delante que si el router conoce la red de destino, él puede mandar el mensaje. Ya que no se le olvide esos conceptos básicos que vimos delante. Si el router conoce la red, el router puede mandar el mensaje. Si el router no conoce la red, el router descarta el mensaje y se acabó la información. ¿Ya? Entonces él miró acá, dijo, oye, conozco 1, 2, 3, 4 redes, conozco la 1.0, la 2.0, la 3.0. Y le están mandando un mensaje a la 4.0. Ah, perfecto, yo la conozco. Entonces ahí la identifica. Esa es la primera parte. ¿Ya? Logró verificar que él sí conoce la red a la que tiene que mandar el mensaje. Hasta ahí, bien, ¿cierto? ¿Qué es el salto? El salto, o en este caso hops, ¿cierto? Que sería la traducción, es por cuántos dispositivos, o en este caso por cuántos routers, tiene que pasar el mensaje para llegar a la red. ¿Ya? Y eso el router ya lo tiene clasificado, ya lo tiene informado. El router dice que para llegar a la red 4.0, ese mensaje va a pasar por 2 dispositivos o va a tener 2 saltos. ¿Ya? Desde el router 1 al 2, un salto. Desde el router 2 al 3, otro salto. Y ahí llegamos a la red 4.0. Sí, eso sería el salto. Si quiere, anótelo así como definición. Salto es igual a la cantidad de dispositivos que debe pasar un mensaje para llegar a la red. Salto, cantidad de dispositivos que deben pasar para llegar a la red de destino. Eso es un salto. Entonces ya tenemos 2 pasos. Paso 1, el router verificó si que conocía la red Profe, de destino. Dígame. ¿cómo era? Me faltó lo último. No sé, lo inventé recién. Léame lo que dije y yo le Ah, complemento. cantidad de... espera, que escribí mal, permiso. Espérate, tranquilo. Creo que dije cantidad de dispositivos. Salto, igual, cantidad de dispositivos que debe pasar un mensaje para llegar a la red de destino. Creo que era eso. No sé si alguien escribió Ahí era. específicamente lo Sí, que dije. buena. Eso es, ¿ya? Cantidad de dispositivos que debe pasar el mensaje o un mensaje para llegar a la red de destino. Entonces, recapitulando, el router recibe el mensaje. Cuando recibe el mensaje va a decir, la red a la cual va el mensaje yo la conozco. Entonces va a mirar su tabla de enrutamiento y dice, sí, sí la conozco. Bacán. Con que la conozca ya estamos bien. Luego, él va a pensar o él va a verificar la información que ya tiene en su tabla y dice, para llegar a esa red, este mensaje va a pasar por 2 saltos. O este mensaje va a pasar por 2 dispositivos. Hasta ahí vamos. ¿Hasta ahí se entiende todavía? Si se perdieron me avisan. Después, el router piensa, ya, yo sé cuántos saltos, sé que la red existe o la conozco. La pregunta es, ¿a quién le mando el mensaje para que le llegue a esa red? Eso es lo que se está preguntando. ¿Sí? ¿O cuál sería el próximo salto? O sea, ¿cuál sería el próximo dispositivo? ¿Sí? Siguiente salto, siguiente dispositivo. Ojo con eso. Entonces, el router dice ya, ¿a quién le mando el mensaje para que llegue a destino? O sea, ¿quién es mi siguiente salto? Eso es lo que se está preguntando. Y aquí en su tabla lo dice. El próximo salto en IP, en este caso, el next hop, el próximo salto es este de acá. No me dice el dispositivo R2, porque está hablando de IP. Y el R2, si nos miramos acá arriba, tiene 2 IP. Tiene una que está en la fase 00, que sería la 192.168.2.2, y tiene una que está en la serial 000, que es la 192.168.3.1. ¿Sí? Este de aquí es el último octeto, ya para que se vaya dando cuenta.
sería 2.2 y 3.1. Entonces, ese router tiene 2 IP y no le puedo poner las 2 IP. Entonces, cuando hablamos del próximo salto, lo que estamos diciendo es cuál es la IP más cercana del próximo router. Más cercana a mí, a router 1, pensando siempre que estoy hablando como router 1. ¿Cuál es el próximo salto? El router 2, perfecto. Pero ¿cuál es la IP que tiene más cerca de mí? La 192.168.2.2. Esa es la que está más cerca de mí porque está incluso conectada directamente conmigo. Es la IP del vecino de al frente. Eso es el siguiente salto. La IP del router que se encuentra o que viene después o que está al frente mío. Por eso aquí sale la 2.2 porque es la IP que está acá. Por último, para llegar a esa IP 2.2, me dice por qué interfaz tengo que sacar la información. Entonces aquí me dice que el router 1, porque el router 1 tiene dos interfaces, tiene la faz 00 y la faz 01. Si él decide mandar la información por la faz 00, se va a ir para allá. Si se va para allá, nunca va a llegar aquí. Entonces claramente no es la faz 00. Él sabe que por la faz 01 llega a su próximo salto, o sea, por esa interfaz. ¿Sí? Entonces, ahí explica un poquito el proceso, podríamos decir, completo que piensa un router cuando va a mandar una información. Tiene, si lo llamamos así, 4 pasos. Primero, verifica si la red la conoce. Segundo, no lo verifica, pero sabe que existen X cantidad de saltos. En este caso eran 2. Tercero, verifica, en este caso sí, quién es mi próximo salto. O sea, quién es mi vecino y cuál es la IP que está más cercana a mí. Y por último, dice ya, para llegar entonces a ese vecino con esa IP, ¿por dónde tengo que mandar la información? ¿Por qué interfaz tengo que mandar la información? Ese sería el proceso completo. ¿Sí? Anotó, si no lo anotó, lo podemos ir dictando los 4 pasos para que lo entienda mejor. Lo importante es que lo entienda y después lo pasamos al cuaderno. ¿Vale? ¿Tú tenés micrófono? ¿Sí? Oye, entonces me podí leer un poquito. No, pero dale, po. Necesito que me puedas leer lo que escribiste en el cuaderno. Para ver si que los compañeros están escribiendo lo mismo. ¿Qué pusiste de todo lo que hemos hablado acá? Así igual te puedo complementar algunas cosas. Que el concepto del siguiente salto es la IP del router más cercano y que los saltos corresponden a la cantidad de equipos que tiene que pasar para enviar el mensaje a la red de destino. Bacán. Solo te pediría que anotes que el primer paso que el router hace cuando le llega un mensaje es verificar si la red la conoce. Ah, sí, también lo escribí, pero rápido, porque lo dictó muy rápido los pasos. Ya. Eso, chiquillos, Justo lo que dijo la Vale y lo lo que... digo, ¿no? Los pasos. ¿Cómo? Le digo que escribí los pasos. O sea, escribí que verifica, el primero verifica si conoce la red. Después Ya. conoce los saltos que tiene que hacer. Ajá. Y después verifica el próximo salto. Y ahí después decide por dónde enviar la información. Eso. ¿Por dónde poner en paréntesis interfaz? Ya. ¿Ya? Eso es para los demás chiquillos. Eso es lo que deberían tener escrito. En este caso, principalmente está, yo expliqué el proceso completo, pero el foco es ¿qué es el siguiente salto? ¿Ya? El siguiente salto entonces sería la IP del router que viene después, o la IP del siguiente router, o la IP del router vecino para poder llegar a la red de destino. Sí, cualquiera de esas sería como una opción de definición. La IP más cercana, ojo.
Recuerden que los routers siempre tienen más de una IP. Y profe, ¿cuál era el último? Chuta, no sé qué era el último. ¿De qué? El paso. ¿El último paso? Sí. El último paso es el router verifica la interfaz por donde tiene que salir el mensaje. Ah, ya. La interfaz de salida, en este caso, siempre va a estar asociada al siguiente salto, en este caso al próximo router. ¿Sí? Nada que ver que ponga la interfaz 00 si el siguiente router es el R2. ¿Cierto? La interfaz 00 da para el PC1, nada que ver. Entiendo que también a lo mejor se entienda poco o sea un poco complejo quizá esto, porque obviamente es concepto nuevo, ¿cierto? Que estamos viendo. Y además mucho más complejo quizás si esta clase es virtual, ¿ya? Pero a medida que vamos a ir conversando un poco de esto del enrutamiento, porque después vamos a ver ya comandos para configurar estas cositas, quizá usted lo vaya entendiendo mejor. Lo importante es que ahora trate de entenderlo y también deje por escrito este tipo de cosas y conclusiones que estamos sacando. ¿Sí? ¿Estamos para avanzar? Niños y niñas. Oye, el Araceli no se conectó hoy día, estoy revisando, ella igual siempre se conecta. La señorita Dana, que se conectó tarde, pero qué bueno que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estáis, Dana? Espero que bien. Chiquillos, anoten en su cuaderno como título: tipos de rutas estáticas. Entonces, arriba como título ponga tipos de rutas estáticas. Vamos a conocer, bueno, por este tema de eliminar alguna información y contenido, vamos a conocer solo dos tipos de rutas, ya que son las más utilizadas, obviamente. Entonces hoy día solo vamos a conocer esta ruta por defecto. Número 1, entonces, ruta estática por defecto. Ahora sí escriba lo que está aquí. Esta sería la primera tipo de ruta estática. Ruta estática por defecto. Entonces, fíjense un poquito lo que dice acá. La ruta estática por defecto permitirá a un router reenviar todas las peticiones, cuando habla de peticiones son los mensajes, permitirá a un router reenviar todas las peticiones de los equipos de una red LAN, o sea, cuando me llegue un mensaje, todo yo lo voy a mandar a un lugar X. Todo. Esto lo podrá hacer de dos formas. Puede ser por la puerta de salida, que ya dijimos y hablamos de la interfaz de salida, o puede ser por la IP del siguiente salto. O sea, ya conocimos también lo que era la IP del siguiente salto. O sea, lo que vamos a ver ahora es cuando el router toma una decisión de por dónde va a mandar el mensaje, va a ocupar eso, IP del siguiente salto, o va a ocupar eso, interfaz de salida. Pero solo una. Y esto lo tenemos que configurar nosotros, por tanto usted va a elegir, escribo la IP del próximo router o escribo la IP por la interfaz donde tiene que salir el mensaje. Perdón, escribo la interfaz por la que tiene que salir el mensaje. Eso lo tenemos que elegir nosotros. Ya recuerde que la ruta estática nosotros la tenemos que crear. Tratemos de explicar con este dibujo a ver si es que se entiende. La ruta por defecto lo que hace es, si el PC1 que está aquí o el PC2 le mandan un mensaje al router que quieren llegar acá, vamos a poner el PC3 o el PC4, ¿sí?
cualquiera de estos dos PC que le manden un mensaje al PC3 o al PC4, el router, cuando le llegue ese mensaje, obligatoriamente, independiente de la IP que sea, o del destino, si es la red 10.1.1.0 o la red 10.1.2.0, independiente de la red, el router lo va a mandar para allá. ¿Qué quiere decir esto? Una ruta por defecto es, yo no conozco la red o no sé cuál es la red que tú me estás preguntando, pero me dijeron que lo que no conozco lo tengo que mandar para un lugar X. No sé si me hago entender. Miren, le voy a explicar de otra manera. Esta misma información o este mismo ejemplo que hayamos visto, en esta tabla de enrutamiento, el router tiene clarito cuáles son las redes que él conoce. Pero puede ser que a lo mejor en esta tabla exista otra cosa que diga 0, 0, y aquí salga nada, y aquí diga la faz 0/2. Entonces este router tiene acá otra interfaz. Esta interfaz de aquí sería la faz 0/2. ¿Sí? Esto de acá abajo sería una ruta por defecto. ¿Qué significa? El router va a decir, si alguien quiere mandar el mensaje o un mensaje a la red 3.0, yo la conozco. Ah, la 3.0 está aquí. Entonces tengo la información de cómo llegar. Si alguien quiere mandar un mensaje a la 4.0, a la 4.0 está aquí. Tengo que saber cómo se llama. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren mandar un mensaje a una red que es 200, 200, 200, que delante dijimos que se descartaba, si tiene configurado acá, esta sería otra línea de la tabla de enrutamiento. Si tiene configurado una ruta por defecto, la ruta por defecto es, si tú no conoces la red, ¿cierto? La 200 no la conozco. Ya, de ahí lo voy a mostrar en el paquete 13 para explicarlo. Si, ¿qué dije? Si la red es 200, 200 algo y no la conozco, voy a llegar acá al último. Y lo último dice, si tú no conoces la red, o sea, la red 0, si no conozco la red, no tengo idea cuántos saltos hay para esa red, voy a mandar el mensaje por la interfaz FAS02. O sea, la información se va a ir para acá. Independiente que haya para allá. Todo lo que yo no conozco lo voy a mandar por un lugar X. Para el ejemplo, aquí está la configuración, que de ahí la vamos a conocer bien en el detalle, pero dice, para cualquier red, con cualquier máscara, mándala por la serial 000. O sea, el PC1 dice, quiero llegar a la red, no sé, 200, 200, 200, 0. Y le llega al router 1, el router 1 dice, esa red no la conozco, pero me dijeron que si no conozco la red, la mande por esa interfaz para allá. Eso es una ruta por defecto. Es casi como como podríamos decir, como el bonus track, el caso de. Como si no tuviera otra opción, para no descartar el mensaje. Y profe, esa sale, el nombre lo dice por defecto, o sea, uno no la tiene que configurar. Uno la configura para que quede por defecto. Ah, ya. Claro, se entiende que por defecto siempre es cuando ya viene, ¿cierto?, desde algo. Sí. En este caso no, en este caso nosotros vamos a crearla para decirle al router, mira router, si tú conoces 10 redes, pero alguien te preguntó por una red 11, ocupa esta, que sería el defecto. Ya, sí entendí. ¿Cachai? Veamos, voy a dejar hasta aquí la parte de la presentación y voy a tratar de explicarlo con un packet como el video Luciano, que a lo mejor puede ser un poquito más sencillo de entender. Profe, Dígame. es que yo decía porque al menos yo no entendí cómo eran los de los routers, así en la presentación.
Por eso yo decía en el Packet Tracer, a lo mejor alguien sí lo entendió con la presentación, no lo sé, pero yo no lo entendí al menos. Sí, pues sí, te entiendo. Por eso no está de más mostrarlo de otra forma. Pues aquel que entendió con el PPT, bacán. Pues y el que no, trataremos de hacerlo de otra manera. Entonces voy a conectar acá dos routers. Y lo que nosotros queremos es tener conectividad entre este PC y el PC que está aquí. Si ustedes se dan cuenta o van recordando un poco cómo funciona el router, recuerden que los routers conocen solo las redes que tienen conectadas directamente. Eso es por defecto. El router va a conocer esta red del PC y también va a conocer esta red donde está el otro router. El de acá va a conocer solamente la red donde está el otro router y la red donde está el PC1. Eso es lo único que conoce. Se los voy a demostrar y voy a mostrar un poco la tabla de enrutamiento que el delante le había dicho. Me voy a meter a la interfaz Giga 00. Estoy haciendo algo que ustedes ya saben, por si acaso, por eso lo voy a hacer más rápido. A la Giga 01. Esta es Giga 01. Y voy a ponerle una IP. 192.168.100.1. Y la enciendo. Me voy a meter a la Giga 00, que es la que va hacia el router, y le voy a poner una IP 200.1 y la voy a encender. Listo, me voy al otro router y voy a hacer el mismo proceso. Me voy a meter a la interfaz del PC 00. Interfaz Giga 0/0. IP address, y la del PC va a ser 192.168.0.1. Y la voy a encender. Y por último a la 01, que es la que va hacia el router. Y ojo, entre la Giga 00 y la Giga 01 es la misma red, ¿por cierto? Aquí están en la misma red ellos. ¿Sí? Entonces no le puedo poner acá la que se me ocurra, tiene que ser 200 algo, porque son de la misma red. Entonces va a ser esta la 202. Y la enciendo. Ya, ahí tengo simplemente una configuración de dos routers que están conectados a unos PC y están conectados entre sí. Me meto al R0 o al router 0 y les muestro la tabla de enrutamiento. Anótelo por favor, que ese es el comando que tenemos que utilizar siempre. En el modo privilegiado, usted va a escribir show IP route. ¿Sí? Muéstrame el enrutamiento IP. O sea, la tabla de enrutamiento que hemos hablado este rato. Ya, ahí queda anotado por si acaso. Show IP route. Esa tabla me va a mostrar cuáles son las redes que el router conoce. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿cierto? Me va a mostrar cuáles son las redes que el router conoce. Entonces me dice, con letra C, de ahí vamos a conocer un poquito las letras, pero me dice que conoce la red 192.168.100.0. Dijimos que la 100.0 es donde está el PC. ¿Cómo llego a esa? Por la gigabit 01. Entonces está bien, por la gigabit 01, aquí llego a la red donde está la 100.0. Y solamente vamos a tomar las letras C. Acá conozco otra red, que sería la 200.0. Y para llegar a la 200.0 tengo que mandar mensajes por la gigabit 00. O sea, acá. Yo no le configuré nada de enrutamiento hasta el momento al router. El router le puse IP, si ustedes se dieron cuenta. ¿Sí? Pero en este caso el router, de forma automática, conoce redes directamente conectadas, que se llaman estas. Que son las redes que él tiene en su enlace. Él conoce esa red de aquí y esta red de acá.
El otro router conoce las mismas. Si también le hago un show IP route, él va a conocer la 00, que es la que es del PC, y conoce la 200.0, que es la que está entre ellos. ¿Sí? Recuerden, yo no configuré enrutamiento, solo les puse IP y los routers de inmediato se dieron cuenta que conocían las redes que están directamente conectadas. ¿Qué nos falta? El router 1 debe conocer esta red aquí y el router 0 tiene que conocer la red de acá. Nosotros se las podríamos enseñar, pero recién estamos viendo una configuración que es cómo le decimos al router, si tú no conoces una red, mándala para algún lado. Eso se configura con el comando iproute, que si no lo anota el comando, no importa, lo tenemos que averiguar la próxima clase, porque vamos a ver bien comando. 0.0.0.0. O sea, cuando digo esto, esta es la parte de la red. Cualquier red, eso quiere decir los ceros, con cualquier máscara, ¿sí? Cualquier red, espacio, con cualquier máscara, mándala para algún lado. Y aquí yo les dije que usted puede escribir la IP del siguiente salto. Si yo estoy en este router, ¿cierto? En el R1, ¿quién es mi siguiente salto? La IP de aquí, ¿cierto? Yo quiero mandar todo para allá, entonces sería la IP más cercana. O puedo poner la interfaz de salida, o sea, la giga 01, por donde sale la información. Entonces, aquí lo voy a hacer por interfaz y aquí lo voy a hacer por IP. Aquí voy a poner que todo lo que él no conozca lo mande a la giga 0/1, ¿cierto? Todo lo que él no conozca lo mande por aquí, por esa interfaz. Y ahí está configurada la ruta por defecto. Después, al otro router le tengo que decir lo mismo. Pero para el otro lado, le voy a decir router, cualquier red que no conozca con cualquier máscara, mándasela a este router. Pero le voy a decir, en vez de porque salga por la interfaz, le voy a dar la IP del siguiente salto, o sea, la IP de aquí. Y la IP de esa interfaz era la 192.168.200 o 100. 202. Esa es la IP que está configurada acá. ¿Cierto? Giga 01, 202, ya está bien. Y ahí está configurada entonces también la ruta por defecto. Por tanto, cuando este PC manda un mensaje, el router va a mirar su tabla de enrutamiento, que ahora la vamos a mostrar, y va a decir, este PC dice que quiere llegar a la red 192.168.0.0, que es la del otro PC. Dígame. Después podría hacer como un ping para ver si es que el computador también o sea, para ver cómo el computador, cómo lo podríamos visualizar en el computador Sí, si eso voy a quisiéramos. hacer al final. Ya. Por eso, para no pasarme, que ya son la 1, no pasarme de la clase. Dice, si cuando este manda un mensaje, el router va a revisar su tabla, va a decir, él quiere llegar a la red 00, a la 192.168.0.0. Esta es 100.0, entonces no es. Esta es 200.0, entonces no es. No conozco esa red. Como no la conozco, voy a utilizar esta que está acá, la que configuramos recién. Y dice que si yo no conozco una red o cualquier red que no conozca, con cualquier máscara, la voy a mandar a ese salto, a esa IP. ¿Sí? Eso es todo. Todo lo que él no conozca, se lo va a mandar a él. Y el otro router dice lo mismo, pero en vez de decirlo por IP, lo dice por interfaz. Él dice, si me preguntan por una red que no es la 00 y que no es la 200.0, yo voy a tomar esa red, porque aquí lo dice, ¿qué red? Se la voy a mandar o la voy a sacar por la gigabit Ethernet 01, o sea, por aquí para allá. Por cualquier IP que yo quiera preguntar. Entonces, para demostrar lo último, 192.168.100.2, le vamos a poner la IP del PC. Y ese es el gateway, o sea, la IP del router 100.1. Y este de acá es 0.10.
y 0.1 la IP del router. Y vemos cómo ocurre el mensaje. ICMP. Y vamos a mandar un ping. Ping a la 192.168.0.10, que es la IP del otro PC. ¿Ya? La IP de este PC. Entonces, al momento de que el PC le manda el mensaje al router, ahí le llegó al router. Primero, el router va a eliminar ese mensaje porque por ARP debería eliminarlo. Y luego el router dijo, voy a mirar este mensajito. Tengo que ir a la 010, ¿sí? Y él al mirar su tabla de enrutamiento no conoce ninguna 010. Pero a él le dijeron que por cualquier cosa que le pregunte lo mande para el router que se encuentra al frente, ¿sí? Entonces, se lo manda al router del frente. Y el router del frente sí conoce esa red. Bueno, aquí se pierde nuevamente porque tiene que hacer una RP para conocer el PC de allá. Entonces, tercer mensaje. Lo manda. Él ya conoce el PC de ahí arriba porque él lo mandó la RP. Y tenemos conectividad de ida, de vuelta. Él tiene que mandarle un mensaje ahora, también ARP para atrás, a esa red que tampoco conoce. Por tanto, manda el mensaje, le llega al PC, PC responde, y el PC, o sea, en este caso el router, va a mandar el mensaje al PC. ¿Sí? Aunque no conozcan las redes, los routers igual generan la conectividad porque dice, si yo no conozco algo, se lo mando al de al lado. El otro dice, si yo no conozco algo, se lo mando al de al lado. Y así. ¿Sí? Por tanto, eso sería una ruta por defecto. Como les dije, es como en caso de emergencia. Si el router conoce 10 redes y le preguntaron por una red que es la 11, él va a ocupar este último recurso que sería, o que se llama ruta por defecto. Ya, para no alargarme más, vamos a dejar entonces hasta acá la clase. Y la próxima clase que tengamos relacionada con enrutamiento, voy a empezar nuevamente con enrutamiento de tipo ruta por defecto, ya, para entenderla mejor y así resolver quizá algunas dudas que ustedes tengan. ¿Ok? ¿Sí? Espero igual que con el Packet 13 se haya entendido un poquito más. Ya, chiquillos. Qué bueno que hayan estado todos participando. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes. No, perdón. Lunes que viene feriado. ¿Ya? Feriado, así que no hay clases. Así que nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Por si acaso. Lo supe ayer, no tenía idea cómo hoy día los feriados uno ni los tiene, ni los calla. Así que eso. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Nos estamos viendo. Yuri, Yo quiero aclararme algo nomás, que yo un poco con la duda. dale. Yo perfectamente puedo relacionar entonces el siguiente salto con la IP route, porque se supone que esta asigna la ruta por defecto y tiene todo que ver con el siguiente salto. Claro. Ya, que- Estoy hablando del comando IP route. sí, no, y también hablo de los conceptos de ruta por defecto, lo relacionado al tiro con el salto. Vi eso, po. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos del siguiente salto, como nosotros le estamos enseñando al router a llegar a otros lugares, tú le tienes que decir al router quién es el siguiente salto. ¿Cachai? En este caso yo lo configuré, pues le puse que el siguiente salto es la IP del de al frente. Ahí se utiliza. O Ya, podemos decir la interfaz por donde sale la información. ya, bro. ¿Ya? Pero ahí Vale. igual en la próxima clase vamos a repasar un poquito el tema de la ruta por defecto que quizá ahora por tiempo no alcanzamos a verla bien. Ok. Ya. Cuídense nomás, que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Saludos a todos.
Hola. No, ¿por qué? Se graba este.